Sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 y para todo el país, junto a su red de repetidoras y también a toda su plataforma digital que tiene la emisora y también nuestra productora MIBE Producciones en este caso. Pero bueno, estamos en esta jornada de este día sábado, vísperas de Domingo de Pascua también, en este sábado de gloria, pero saben ustedes que las instituciones están trabajando, post pandemia siguen llevando adelante un trabajo muy especial, por cierto, con los recaudos necesarios, claro que sí, pero ya van previendo en las instituciones de nuestra colectividad acá en la República Argentina propuestas muy importantes, muy interesantes. Y para charlar unos minutos de este tema y mucho más, la tenemos en línea quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es mi querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día y buen sábado, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Oscar, buenos días, buen sábado para vos también. Bueno, bien, todo bien, gracias a Dios todo bien, Oscar. Bueno, me alegro mucho, Pilar, lo que nos estás contando, pero gracias también por estar con nosotros y compartir este momento y saludarte y felicitarte públicamente porque has recibido una distinción muy importante a través de la Federación Argentina de Colectividades, lo que tiene que ver al reconocimiento de mujeres con trayectoria en las colectividades, en este caso acá en la República Argentina, y vos como referente de España, en este caso que, bueno, obviamente me imagino contentísima con esta distinción, ¿no es cierto, Pilar? Sí, correcto, sí, la verdad me emocionó mucho y no me lo esperaba. Realmente me llamaron, me dijeron que hiciera una pequeña reseña de lo que yo hacía, se lo mandé y después, bueno, resulta que era para esto y nos entregaron un premio, nos iban a entregar un premio el día 27 de febrero. Lamentablemente no pude ir a retirarlo porque no estaba, pero la verdad me emocionó, realmente me emocionó. Aparte de todos los países del mundo, de todo el planeta, sí. Así correcto, que, correcto. Y tú has también recibido esta distinción. Bueno, enhorabuena, Pilar, nos alegramos realmente, así que felicitaciones. Así que, pero bueno, estamos ahora en este 2022, acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y el Centro Asturiano de Buenos Aires, que sigue trabajando. El sábado pasado han hecho un evento muy, muy lindo realmente, lo que tiene que ver con el té canasta, allí en el Covadonga, en Vicente López. Pero bueno, ahora se viene un aniversario muy importante de la institución. Pero antes de hablar del aniversario de la institución, quiero que nos vamos a referir un poquito, estimada Pilar, porque vienen entrega de medallas el próximo viernes allí en la sede social de la calle Solís 475. Contanos un poquito de qué se trata, Pilar. Bueno, todos los años se hace el acto de entregar medallas a los socios que cumplen 25, 50 o 75 años en la institución. Realmente es uno de los actos más importantes y más emocionantes que tiene la institución, porque premiamos a la gente por estar, por pertenecer, por continuar en la institución. Y realmente cuando entregamos las medallas de los 75 años, es muy emocionante realmente, porque la gente va a recibir esa medalla como si fuese un trofeo, como si le estuvieses entregando, no sé, algo tan importante. Es un acto muy lindo realmente, y el viernes lo vamos a hacer, a las 8 de la noche, y bueno, para todos estos socios que cumplen estos años en la institución. Bueno. Durante un año no lo pudimos hacer. Siempre se hace en el mes de abril antes de la fabada, y el año pasado, por el tema de la pandemia, lo hicimos en el mes de septiembre. Sí, es cierto. Así que este año volvemos a la tradición de hacerlo el viernes anterior a la fabada. Perfecto, perfecto. Así que bueno, y va a ser muy emocionante aquellos que reciban la medalla por los 25, por los 50 años y los 75 años de la institución, ¿no es cierto? Con la institución. Sí, sí. Es cierto, hay gente muy mayor y hay gente que cumple 75 años y recibe su medalla porque los hicieron nada más que han nacido. Ay, mirá vos, qué lindo, qué bueno que nos Y ese caso iba a ser mi caso, porque
a mí me hicieron socia muy chiquita también. Sí. Así que si Dios quiere, ya recibí la de los 50 años, junto con mis hijos que recibieron la de 25. Mira vos, bueno, qué lindo que nos estás contando, Pilar. Así que bueno, enhorabuena lo que nos estás comentando. Pero bueno, Gracias. eso va a ser el próximo día viernes, pero se nos viene la gran fabada de un nuevo aniversario del Centro Asturiano de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, 109 años. Claro. Cumplió el día 23 de febrero. Bien. Y la fabada, bueno, generalmente la hacemos antes, el primer fin de semana, no, el segundo fin de semana del mes de abril se hace todos los años, pero bueno, este año la vamos a hacer el 24. Teníamos previsto que iba a venir alguien del Principado, Sí. pero bueno, lamentablemente no va a venir nadie, Bueno. porque la gente del archivo de indianos están haciendo unas obras y hasta que no la terminen no van a venir. Pero van a venir en cualquier momento, así que vamos a hacerles también una recepción. Pero perfecto. Pero la fabada sí. Sí. 109 años cumple la institución, que no son pocos, Ya lo creo. y después de 2 años de no poder hacerla, esperemos que venga mucha gente y que podamos tener una linda fiesta como siempre. Y aparte, lo más importante, está bien con los protocolos del caso, todo lo Sí, necesario. hemos puesto menos tarjetas también, Claro, para claro. que no haya amontonamiento. Claro, está bien, está bien. Y arrancan, esto va a ser el próximo domingo, 24 El de abril. domingo 24 de abril, Tengo correcto. entendido que arrancan con una misa al principio, a las 12, Sí. puede ser, ¿no es cierto? A las 12 del mediodía tenemos la misa, Sí. el conjunto Pelayo va a llevar el ramo, como Sí. lo hacen habitualmente, Sí. cantan en la misa también, es muy emotivo. Sí. Es una linda misa, es con gaitas, se toca el himno de Asturias en la misa, Sí. es muy lindo acto, y después, bueno, el conjunto baila, Sí. para dar un poco de tiempo para que la gente vaya llegando, para después subir y comer la tradicional fabada. Exactamente. Va a haber torneo de bolos, es así también, ¿no es cierto, Pilar? También, sí, como siempre vamos a tener torneo de bolos. Ajá. Las tradiciones hay que continuarlas. Exactamente, y en la juventud que siga la trayectoria de los grandes en las instituciones, y eso es muy importante, Pilar, como Sí, y lo hemos... cuesta, realmente Claro, cuesta, porque a los jóvenes a algunos les gusta y a otros no. Claro. Entonces realmente cuesta seguir las tradiciones, pero Claro. tratamos de continuar con todo eso. Correcto. Y Bueno, es más, hasta sí. el año pasado no lo pudimos hacer y el anterior tampoco. Claro. Pero empezamos las mujeres a aprender a jugar a los bolos también. Mira vos, bueno, Sí. vos dijiste En aprendemos, Santa Fe, vos dijiste aprendemos. Sí, ¿Vos me también? incluí. Vamos Sí, todavía, sí, muy sí. bien. Bueno. Sí, yo también. Está bien, lo veo, muy bien. Tiene que ser equitativo, las mujeres y los hombres Seguro. también en esto, como tiene No que ser. tenemos la fuerza que tienen los hombres, pero bueno, le ponemos ganas. Exactamente, gana y garra como tiene que ser. Perfecto. Lo veo muy bien que sea equitativo. Perfecto, Pilar. Bueno, y aparte, la gran fabada, luego de la misa, obviamente, se viene la gran fabada el domingo 24 con una propuesta tan importante, tan particular. Por un lado, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas, recordando al querido Manolo del Campo, pero además va a haber un show especial de los Gavilanes de España. ¿Es así, Pilar? Correcto, sí, correcto. Bien. Los Gavilanes, en una época fue una de las orquestas más tradicionales de los españoles. Una institución, sin lugar a dudas. Me acuerdo cuando yo era joven. Sí, ayer no más. Sí. Cuando íbamos a bailar, los Gavilanes era la mejor orquesta que había. Sí, yo me acuerdo, mis madres y mis padres iban también justamente a disfrutar de los Gavilanes de España. Claro. Y mi abuela también me hablaba de los Gavilanes de España, así que Sí, por supuesto sí. que no son los que estaban, No. pero sí queda Camilo, Camilo. que es el que toca El saxo. el saxo. Sí, es una institución, Camilo. Sí, Camilo sigue estando. Sí. Es una institución realmente. Así que sí,
Vamos a tener un lindo show, esperemos que lo pasemos todos bien. Bueno. Creo que sí, que vamos a pasar un lindo rato. Perfecto, Y Pilar. la gente está deseosa de volver a juntarse. Exactamente, eso te iba a decir, Pilar, es cierto. Bueno, Sí. y aquellos, ¿hay todavía ubicación para aquellos que quieran adquirir las entradas para ir a la gran fabada del Centro Asturiano el próximo domingo? Sí, todavía quedan. Bueno. Así que pueden hacer la reserva llamando a la administración al WhatsApp que Bien. tiene el Centro Asturiano y ahí la reservan. Bien, perfecto. Recordemos Y si no, entonces. Sí. pueden, si no, pasar a comprarlas por la sede de Solís 475 Ah. o por Vicente López, Avenida del Libertador 1081. Bien, correcto. Así que propuestas hay como para poder adquirir las entradas para la gran fabada del próximo domingo en la sede social, ahí en la calle Solís 475, a la vuelta para que se ubiquen del Favaloro, aquellos amigos que se ubican entre Ríos y Belgrano a la vuelta por Solís, también en la sede de Covadonga, en la Avenida Libertador 1081, al teléfono habitual que tiene la institución, obviamente en la calle Solís, más el WhatsApp, que si no me equivoco es el 15 o el 11 51 58 58 58, es así, ¿no es cierto? Correcto, sí. Bueno, perfecto. Así que bueno, aquel que quiera adquirir, todavía hay algunos lugares y disfrutar de esta gran fabada de los 109 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, que allí vamos a estar presentes también, querida Pilar, para disfrutarlo con ustedes. Perfecto, Oscar. Bueno. Te esperamos a vos Sí. y a tu familia. Bueno, Pilar, desde ya agradecido, obviamente públicamente, y estaremos viéndonos allí, estaré el viernes con ustedes para compartir el momento de la entrega de las medallas, iremos también a compartir con el Sol de Nuestra España allí en el Centro Asturiano en Solís, y el domingo estaremos presentes desde tempranito allí para disfrutar y compartir ese gran almuerzo de camaradería de la colectividad asturiana acá en Buenos Aires. Así que, Pilar, ¿algo más para señalar? Acá está abierto el micrófono. Agradecerte tu amabilidad y decirle a la gente que venga que realmente lo vamos a pasar bien. Perfecto. Así que amigos, recuerden, próximo domingo 24 de abril a las 13 horas en el campo Covadonga, excelente propuesta. La gran fabada del Centro Asturiano de Buenos Aires, que ya es tradicional, el conjunto Pelayo y su banda de gaitas, como siempre, disfrutando de la música de Asturias, y la gran presentación, que va a ser un show a todo trapo, de los Gavilanes de España, y va a ser para bailar, para disfrutar, para pasar una tarde en familia, de familia asturiana como tiene que ser, Pilar, Perfecto, Oscar, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pilar, un beso enorme, buen fin de semana y también felices Pascuas para mañana junto a tu familia y a toda la familia del asturiano, Muchas gracias, Oscar, abrazo grande, muy amable. Gracias, Pilar, gracias. Pilar Simón, quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, ha sido protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país.